Muchas gracias. Debido a la necesidad que ya se comentó y al incremento, y siendo un hospital de tercer nivel, tenemos ante nosotros un problema muy importante como son los niños mórbidos, con peso excesivo. ¿Qué era nuestro protocolo? Ver la eficacia y seguridad de la cirugía bariátrica, pero ¿en quiénes? En los niños adolescentes que tuvieran un índice de masa corporal mayor de 35 con comorbilidades o 40 sin comorbilidades, pero lo importante aquí era que habían estado sujetos a 1 año y medio de manejo dietético, psicológico y de actividad física y no se hayan podido bajar de peso. De esta manera, este protocolo fue aceptado. Fue un protocolo difícil porque se tuvo que ver con mucho detalle por el Comité de Investigación y Ética de una manera muy incisiva por este procedimiento en este tipo de pacientes. Vean ustedes, empezamos en el 2008, nos tardaron 1 año en revisarlo y ya en 2009 nos dieron la aprobación. Este protocolo se hizo una enmienda, ya tiene la enmienda porque antes era con tratamiento farmacológico con sibutramina con 3 meses, cuando todavía se podía usar la sibutramina. Cuando lo íbamos a iniciar, ya estaba la alerta y se prefirió cambiarlo y hacer la enmienda y quedar así de esta manera para el tratamiento de nuestros pacientes. Y ya se definió que era la obesidad, el exceso de grasa acumulado de tal manera que afecta a la salud. Y nuestra justificación, ya nos las han dicho, cuando está incrementado esta patología, cuando la ingesta es excesiva, el gasto disminuye y la epidemiología que teníamos en México, esto es a nivel mundial, pero en México que nos importaba mucho el incremento tan alarmante que teníamos, era necesario y se justificaba hacer un protocolo de investigación y ver la seguridad y eficacia de esto. ¿Esto por qué entonces 1 de cada 3 niños y adolescentes tienen sobrepeso y obesidad? Ya vimos que el 80% va a seguir así en la edad adulta y nuestro objetivo entonces general era detectar la eficacia y seguridad de la cirugía bariátrica sobre el perfil metabólico, el índice de masa corporal en aquellos niños que tenían obesidad, es decir, más de 40 kilogramos por metro cuadrado o bien más de 35, pero con comorbilidades como hipertensión, intolerancia a la glicemia, otros datos de apnea del sueño. Y estos niños habían estado básicamente en un manejo estricto y habían fallado con el manejo dietético, actividad física y abordaje psicológico. Así nuestra hipótesis, ¿cuál era? Después de esta cirugía bariátrica, después de 24 meses, se postulaba que 50% iban a bajar el exceso de peso en estos adolescentes con este índice de masa corporal que ustedes ven. Y además que disminuía el 70% de alteraciones metabólicas en este grupo etario al someterse a la cirugía bariátrica. Este es un diseño cuasi experimental, prospectivo, longitudinal, en un grupo selecto de pacientes con obesidad mórbida, que no tuvieron el éxito que se esperaba con el tratamiento que les mencioné. ¿Cuánto tiempo esperábamos? 18 meses, hasta 18 meses, y entonces estos pacientes iban a ser intervenidos quirúrgicamente con manga gástrica vertical que después van a mencionar. ¿Qué hacíamos? Bueno, antes que todo en el protocolo se le informaba, seguimos todas las características de la guía de prácticas clínicas para el manejo de cirugía de los niños con obesidad mórbida. Esta salió en el 2010, nosotros teníamos desde el 2008, vimos que eran características, pues se puede decir casi iguales que teníamos en esta guía de práctica clínica.
básicamente es el consentimiento informado, el asentimiento informado, y después se veían las alteraciones, los antecedentes heredofamiliares y la evaluación antropométrica, bioquímica, clínica, que todos debían de tener, evaluación dietética como la frecuencia de alimentos, que ahorita vamos a ver, la evaluación de la función pulmonar, del sueño que tenían estos pacientes, los hábitos dietéticos, si veían o no la tele cuando estaban comiendo, el tiempo que tenían de obesidad, la actividad física que hacían ellos, sus padres, todo esto lo teníamos plasmado en un cuestionario muy grande que se hacía directamente al niño y a los padres, básicamente, donde había a veces una discordancia y hacíamos más caso realmente al niño, al adolescente. Y así tuvimos las mediciones, las variables cuantitativas, los parámetros y básicamente lo que teníamos en cuenta el índice de masa corporal, el peso sobre la talla al cuadrado, y esto ya lo mencionamos, que estos fueron los que tomamos en cuenta, todos tenían arriba del percentil 99. Algo también importante era que estos tenían un desarrollo de maduración sexual mayor de 3, desarrollo óseo. ¿Cuáles fueron los criterios? Esta fue la evaluación, el recordatorio de 24 horas, la frecuencia del consumo de alimentos, el cuestionario específico que llenábamos nosotros cuando ingresaba el niño y cuando se seguía, información de la alimentación pasada, presente, el tipo de alimentación, dónde comía y además los antecedentes del niño si nos interesaba como peso al nacimiento, el seguimiento, la duración de la lactancia, de la lactación, el tipo de alimentos que teníamos, las conductas, esto es si veían la tele, cuánto tiempo, cuántas horas a la semana la veían, la actividad física, si la hacían, cuánto tiempo lo hacían, cuántas veces a la semana. Y así nuestros criterios de inclusión, de 11 a 17 años, de uno u otro género, con obesidad mayor de 40 por kilogramos por metro cuadrado, o bien mayor de 35 con comorbilidades, hipertensión, resistencia a la insulina, el índice de HOMA, que nos ayudaba para ver indirectamente la resistencia a la insulina, datos por un cuestionario para ver apnea del sueño, si tenían diabetes tipo 2, dislipidemias como hipertrigliceridemia mayor de 150 o hipercolesterolemia mayor de 200, y bien, si conformaban datos de síndrome metabólico de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, que considera más de 3 de estos parámetros de los 5 que tiene la Federación. Ausencia de enfermedad metabólica, sí, teníamos que buscar endocrinopatías, que tuvieran una evaluación psicológica favorable, que eso realmente nos costó un poco de trabajo, porque muchos de nuestros niños cuando llegaron, nosotros estamos reclutamos a muchos pacientes. Les puedo decir que hemos reclutado alrededor de 220 pacientes. Y de estos pacientes, no está muy estricto los criterios para la cirugía. Vamos comenzando. Este protocolo, como les decía, en el 2008 se hizo, en el 2009 se acepta y en el 2010 se empieza a correr. Y hemos tenido algunas vicisitudes que ya les comentarán, y además que es muy estricto los criterios, o sea, no es cualquiera, no entra cualquiera. Entonces vean por qué ustedes dentro de los criterios, pues muchos de nuestros niños habían intentado suicidarse y tenían una calidad de vida muy mala. Fracaso en el tratamiento, esto ya por 1 año y medio, y el desarrollo puberal y maduración, o sea que era muy importante que tuvieran. ¿A quién eliminamos? Bueno, aquellos que teníamos que prepararlos para que no estuvieran más de 50 porque el riesgo anestésico, quirúrgico, las complicaciones que llevaba este índice de masa corporal. Ausencia de la adherencia también era muy importante. Síndromes ya diferentes genéticos, somatodismórficos, retardo mental, alteraciones del sistema nervioso que estuvieran con medicamentos, que muchos dan hambre, cardiopatías mal controladas, endocrinopatías como alteración de tiroides, diabetes tipo 1, insuficiencia hepática, uso de medicamentos triacíticos, anticomiciales, carbamazepina, ingestión de alcohol o enervantes, drogas,
asma mal controlada clasificada de acuerdo al DINA 2006, infecciones antes de 4 semanas, historia de obstrucción intestinal, alteraciones de la motilidad esofágica de manera importante. Estos eran básicamente los criterios de exclusión, por lo que ustedes están viendo que era muy estricto que entren a los pacientes, debían de cumplir ciertos requerimientos como lo mencioné. Eliminación, ¿sí? Si había criterios de eliminación, quiere decir que durante el seguimiento no tuvieran, o sea, que abandonaran, y les puedo decir que dentro de nuestros pacientes que han llegado, o sea, esos 200 no es que hayan llegado 220 mórbidos, no, me referí mal, 220 obesos, dentro de los cuales alrededor de 40 son mórbidos. Ahora, ¿cuántos han seguido? Tenemos la casuística que mencionó el doctor Robinson, 30% bajaron, 30% siguen igual, 30% inclusive suben de peso. Entonces eso es muy importante para tener en cuenta y en nuestros resultados que estamos empezando a tener. Y los pacientes que se embarazaron tenían que tener un control, por lo menos una barrera física si es que tenían inicio de vida sexual activa. ¿Cuáles son antes de la cirugía? ¿Qué les he platicado? Bueno, la mayoría tienen problemas metabólicos, ¿sí? Los mórbidos un 70% y los no mórbidos alrededor del 30%. Y esto es lo que se ha ya publicado. Yo soy alergóloga, veo mucho el asma y obesidad, y encontramos que los obesos masculinos tenían más síndrome metabólico que los demás. Apnea del sueño también, un alto porcentaje, los mórbidos 72%, que ya también está publicado, y la función pulmonar también, que se encuentra alterada en estos pacientes y es muy importante determinarlo, y la calidad de vida, como ya hemos visto, que está muy afectado en nuestros pacientes. ¿Qué hemos hecho? Sí nos ha ayudado la intervención, pero les digo que la intervención nos ha ayudado de manera limitante por un tiempo, básicamente. Eso es todo, muchas gracias.